Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, comencemos con esta. Capítulo 1. La llamada Arturo Torres estaba exactamente donde quería estar un jueves por la noche, estirado en su sillón reclinable de cuero, con una cerveza fría sudando en la mesa auxiliar, observando a su esposa, Carolina, moverse por la cocina. Después de 15 años de matrimonio, todavía se sorprendía admirando la forma en que ella se colocaba el cabello castaño rojizo detrás de la oreja cuando se concentraba, tal como lo estaba haciendo ahora mientras se desplazaba por la pantalla de su teléfono. Su casona renovada en la colonia Roma de la Ciudad de México había sido el proyecto de Arturo durante los últimos 3 años. Como ingeniero estructural, había reforzado cada viga, rediseñado el plano de planta e instalado personalmente los gabinetes de la cocina. Era su santuario. Su santuario compartido. ¿Quieres otra cerveza, cariño?, gritó Carolina, levantando la vista de su teléfono con esos ojos verdes que lo habían enganchado en una fiesta de la UNAM hace 17 años. Estoy bien, gracias, sonrió Arturo, acomodándose más profundamente en su silla. El partido de fútbol zumbaba en la televisión, pero él no estaba realmente mirando. Estas noches tranquilas eran por lo que trabajaba, lo que hacía que las semanas de 60 horas diseñando edificios resistentes a terremotos valieran la pena. Sonó su teléfono. Número desconocido. Arturo casi lo rechazó, pero algo le hizo contestar. ¿Es usted Arturo Torres? Una voz formal. Masculina, con una enunciación cuidadosa que hizo que Arturo se sentara más derecho. Al habla. Señor Torres, soy el doctor Manuel Reyes del Servicio Médico Forense, SEMEFO. Señor, necesito que venga a identificar el cuerpo de su esposa. La botella de cerveza se congeló a medio camino de los labios de Arturo. ¿Disculpe? Su esposa, Carolina Clara de Torres. Necesitamos una identificación positiva. Siento mucho su pérdida, pero eso es imposible. La voz de Arturo salió más dura de lo que pretendía. Mi esposa está aquí mismo. Silencio en el otro extremo. Luego, señor Torres, entiendo que esto es difícil, pero por favor, tenemos un cuerpo que coincide con la identificación de su esposa. Necesita venir ahora. SEMEFO, en la avenida Niños Héroes. Estaré allí. La línea se cortó. Arturo miró su teléfono, su mente de ingeniero tratando de procesar variables imposibles. Miró a Carolina, que ahora lo observaba con preocupación. ¿Todo bien?, preguntó ella. Sí, solo. Se puso de pie, su cuerpo moviéndose en piloto automático. Una llamada extraña. Necesito salir un momento. Cosa de trabajo. Carolina frunció el ceño. ¿A las 8:30 de un jueves por la noche? Problema de cimientos en la obra de la calle Madero. Los contratistas se están volviendo locos. La mentira salió fácil. Demasiado fácil. Arturo tomó sus llaves, besó la frente de Carolina y se dirigió a la puerta. Su mente corrió durante el viaje de 15 minutos a la oficina del médico forense. Esto tenía que ser un error. Algún error administrativo. Tal vez alguien robó el bolso de Carolina el mes pasado cuando desapareció por unas horas. Ella lo encontró en su auto, dijo que debió haberlo dejado allí. Pero Arturo recordaba ese incidente ahora. ¿Había habido algo más? El edificio del SEMEFO era una estructura de hormigón brutalista que parecía exactamente lo que era, un lugar donde las preguntas obtenían respuestas en los términos más duros posibles. Arturo estacionó bajo una luz de sodio parpadeante y entró, con las manos temblando ligeramente. ¿El doctor? Reyes era más joven de lo que Arturo esperaba, tal vez de unos 30 y tantos años, con gafas de montura metálica y los ojos perpetuamente cansados de alguien que trataba con la muerte a diario. Se puso de pie cuando Arturo entró en la estéril sala de espera. Señor Torres, gracias por venir tan rápido. Ha habido un error, dijo Arturo con firmeza. Mi esposa está en casa. Acabo de dejarla. ¿El doctor? Reyes intercambió miradas con una mujer en uniforme de policía. Detective Cristina Tellez. Según su placa, era de unos 40 años, con ojos agudos e inteligentes que estudiaban a Arturo cuidadosamente. Señor Torres, dijo la detective suavemente, entendemos que esto es confuso, pero la mujer que encontramos tenía la licencia de conducir,
las tarjetas de crédito y la tarjeta de seguro médico de su esposa en su bolso. ¿Puede simplemente echar un vistazo? La garganta de Arturo se secó. ¿Cómo murió? Accidente de un solo auto. Su vehículo se salió del Puente de los Poetas en Santa Fe alrededor de las 4 de esta tarde. Un testigo vio qué sucedía, dijo que parecía que ella perdió el control. No hubo drogas ni alcohol involucrados. ¿El doctor? Reyes hizo un gesto hacia un pasillo. Por aquí, por favor. La caminata por ese pasillo se extendió hasta la eternidad. La mente de Arturo catalogaba cada detalle, las marcas de desgaste en el piso, las luces fluorescentes que zumbaban ligeramente, el olor antiséptico que no podía enmascarar del todo el olor subyacente a descomposición. Su cerebro de ingeniero quería mapear este edificio, entender su estructura, porque entender la estructura significaba entender cómo funcionaban las cosas. Y en este momento, nada tenía sentido. Se detuvieron ante una ventana. ¿El doctor? Reyes asintió a alguien que Arturo no podía ver, y una cortina se descorrió. Las rodillas de Arturo casi se doblaron. La mujer en la mesa se parecía a Carolina. El mismo cabello castaño rojizo, la misma complexión, la misma. Pero no la misma. Arturo presionó sus manos contra el vidrio, su ojo de ingeniero detectando las diferencias. La nariz era ligeramente diferente, 1 milímetro más ancha en el puente. Las cejas tenían una forma similar pero no idéntica. La línea de la mandíbula era cercana pero no exacta. Esa no es mi esposa, dijo Arturo, con la voz temblando de alivio. Y algo más, una ira creciente. Esa no es Carolina. La detective Tellez se acercó. Señor Torres, ¿está seguro? Absolutamente seguro. Mire la nariz. Mire las cejas. Mi esposa tiene una pequeña cicatriz en su sien izquierda de un accidente de la infancia. Esta mujer no la tiene. Mi esposa tiene una marca de nacimiento en el cuello, justo ahí. Señaló. Esta mujer no. ¿El doctor? Reyes sacó una tableta, comparando algo. Pero el parecido es notable. Es intencional, dijo Arturo, las piezas encajando repentinamente en su mente. Era ingeniero. Entendía sistemas, patrones, diseño deliberado. Alguien quería que se pareciera a mi esposa. ¿Quién encontró el cuerpo? Llamada anónima al 911, dijo la detective Tellez, su interés claramente despertado. Dijeron que vieron el auto caer. Lo sacamos, la encontramos adentro. La identificación estaba en un bolso en el asiento del pasajero. ¿Estaba mojado el bolso? Los ojos de Tellez se entrecerraron. No, estaba en una bolsa impermeable. Porque alguien lo puso allí después del accidente. O esto no fue un accidente en absoluto. Arturo se apartó de la ventana, con la mente acelerada. Detective, alguien ha estado suplantando a mi esposa. Aún no sé por qué, pero necesito averiguarlo antes de que le pase algo a la verdadera Carolina. Señor Torres, intervino el doctor. Reyes, necesitaremos registros dentales, muestras de ADN de su esposa para comparar. Les conseguiré todo. Arturo ya se dirigía a la salida. Pero ahora mismo, necesito llegar a casa. La detective Tellez lo alcanzó. Señor Torres, espere. Si lo que dice es cierto, podría estar entrando en una situación peligrosa. Déjeme enviar una patrulla con usted. Arturo se detuvo. Ella tenía razón. Su ira y miedo estaban anulando su lógica. Está bien, pero necesitamos movernos rápido. El viaje de regreso a la Roma tomó 12 minutos con la patrulla siguiéndolo. Las manos de Arturo agarraban el volante, su mente trabajando a través de escenarios. Si alguien estaba suplantando a Carolina, ¿por qué? ¿Robo de identidad, fraude financiero o algo peor? Conoció a Carolina hace 17 años en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Ella había sido estudiante de posgrado en biblioteconomía, él estaba terminando su maestría en ingeniería estructural. A ella se le había caído una pila de libros en la biblioteca y él la había ayudado a recogerlos. Habían hablado de arquitectura y diseño. Ella amaba la estética, él amaba las matemáticas detrás de ella. Construyeron una buena vida.
La firma de Arturo, donde ahora era socio principal, proveía bien. Carolina trabajaba como bibliotecaria jefa en la Biblioteca Vasconcelos. Tenían ahorros, inversiones, su hogar. Sin hijos, lo intentaron durante años antes de aceptar que no estaba destinado a ser, y habían encontrado la paz con eso. Pero nada que valiera la pena robar. Nada que valiera lo que fuera esto. Arturo entró en su cochera. La casa parecía normal, luces encendidas en la sala y la cocina exactamente como las había dejado. Miró hacia la patrulla donde esperaban dos oficiales y luego caminó hacia su puerta principal. Estaba abierta. Siempre la cerraba con llave cuando salía. Carolina, llamó, entrando. Ella apareció desde la cocina, todavía con los jeans y el suéter crema que había estado usando antes. Eso fue rápido. ¿Solucionaste el asunto de los cimientos? Arturo la estudió. Cada detalle. La forma en que se paraba. La forma en que inclinaba la cabeza. Era Carolina. Su Carolina. Sí. Mintió suavemente. Falsa alarma. Oye, ¿puedes venir aquí un segundo? Ella se acercó y Arturo apartó suavemente su cabello de su sien izquierda. Allí estaba, la pequeña cicatriz en forma de media luna de cuando se había caído de su bicicleta a los 7 años. Dejó que su mano bajara hasta su cuello, donde una pequeña marca de nacimiento se encontraba justo debajo de su oreja. Carolina se rió, un poco incómoda. ¿Qué estás haciendo? ¿Siendo romántico o revisando si tengo algo? Arturo la atrajo hacia un fuerte abrazo. Te amo. Lo sabes, ¿verdad? Por supuesto que sí. Arturo, ¿qué está pasando? Me estás asustando un poco. Se apartó, mirándola a los ojos. Sucedió algo extraño. Necesito contártelo. Pero primero, necesito que confíes en mí. ¿Puedes darme tu licencia de conducir? ¿Por qué, Arturo? Por favor, Caro, solo confía en mí. Ella estudió su rostro, luego fue a buscar su bolso de la encimera de la cocina. Sacó su billetera y le entregó su licencia. Arturo la examinó cuidadosamente bajo la luz. Todo parecía normal. El mismo número de licencia que había memorizado hace años cuando tuvo que dárselo a las compañías de seguros. ¿Es esta la única identificación que tienes? ¿Qué? No, tengo mi pasaporte en la caja fuerte. Mi identificación de trabajo de la biblioteca. Arturo, ¿qué está pasando? Hace aproximadamente un mes, tu bolso desapareció por unas horas. ¿Recuerdas? El rostro de Carolina cambió, la confusión convirtiéndose en preocupación. Sí. Pensé que lo había dejado en mi auto, pero lo encontré debajo del asiento del pasajero. ¿Qué? ¿Parecía algo diferente? ¿Faltaba algo? ¿Añadido? No, revisé todo. Mi billetera, mis tarjetas, mi... Se detuvo. Espera, mi lápiz labial. Tenía un tono específico que acababa de comprar, y cuando recuperé mi bolso, era de un color ligeramente diferente. Pensé que simplemente recordaba mal cuál había puesto allí. Arturo sintió frío. Fotografiaron todo. Hicieron copias. Así es como obtuvieron reproducciones tan precisas. Arturo, no tiene sentido. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué copias? Él tomó su mano y la llevó al sofá. La patrulla seguía afuera, podía ver sus luces a través de la ventana. Una mujer murió hoy. Accidente automovilístico saliendo del Puente de los Poetas. Llevaba una identificación con tu nombre. Se parecía a ti. No idéntica, pero lo suficientemente cerca como para que si alguien no te conociera bien. El rostro de Carolina se puso blanco. ¿Qué? Alguien ha estado suplantándote. Aún no sé por qué ni con qué propósito, pero esa mujer en la morgue tenía tu licencia de conducir, o una copia perfecta de ella. Tenía tarjetas de crédito con tu nombre. Alguien se tomó muchas molestias para hacer que se pareciera a ti y darle tu identidad. ¿Pero por qué? La voz de Carolina era apenas un susurro. Eso es lo que vamos a averiguar. Arturo se puso de pie, su mente ya trabajando a través del problema como abordaría un desafío estructural complejo.
Primero, necesitamos asegurar todo. Cambiar todas nuestras contraseñas, revisar nuestras cuentas, revisar nuestros informes de crédito. Luego necesitamos averiguar qué estaba haciendo esta impostora mientras fingía ser tú. La detective Tellez llamó a la puerta. Arturo la dejó entrar, y ella inmediatamente evaluó la situación con eficiencia profesional. Señora Torres, soy la detective Cristina Tellez. Su esposo cree que alguien ha estado suplantándola. Me gustaría hacerle algunas preguntas si está bien. Durante la siguiente hora, se sentaron en la mesa del comedor. Carolina repasó los eventos recientes. Cualquier cosa inusual, cualquier lugar donde le hubieran pedido identificación, cualquier encuentro extraño. Arturo tomaba notas en su computadora portátil, organizando la información como lo haría con datos de ingeniería. Hace 3 semanas, dijo Carolina lentamente, tuve que mostrar mi identificación en el banco, pero fue extraño. La cajera me hizo un montón de preguntas de seguridad, más de lo habitual. Parecía confundida por algo, pero luego procesó mi retiro. ¿Qué banco?, preguntó Arturo. Banorte en Insurgentes. ¿Explicaron por qué hacían preguntas adicionales? No. Ella solo dijo que había habido algunos problemas de verificación con mi cuenta recientemente. No le di mucha importancia. Las manos de Carolina temblaban. Oh, Dios mío. Alguien más había estado allí. La impostora. La detective Tellez se inclinó hacia adelante. Señora Torres, voy a necesitar que venga a la estación mañana. Necesitaremos declaraciones detalladas, fotos documentando sus marcas de identificación, y necesitamos comenzar a sacar registros de todos los lugares donde se ha utilizado su identidad en los últimos 2 meses. ¿Qué pasa con la protección?, preguntó Arturo. Si alguien estaba dispuesto a llegar tan lejos, Carolina podría estar en peligro. Organizaré patrullas adicionales en su colonia esta noche. Pero señor Torres, esta es la realidad. Todavía no sabemos con qué estamos tratando. ¿Robo de identidad, fraude? Hasta que entendamos el motivo, es difícil evaluar el nivel de amenaza. Después de que la detective Tellez se fue, Arturo y Carolina se sentaron en silencio. Finalmente, Carolina habló. ¿Cómo te mantuviste tan calmado cuando te llamaron para identificar un cuerpo que pensaban que era yo? No estaba calmado. Estaba aterrorizado. Arturo tomó su mano. Pero luego la vi, y supe de inmediato que no eras tú. Nadie podría replicarte perfectamente. No para alguien que realmente te conoce. ¿Qué pasa si esto es por dinero? ¿Nuestros ahorros? No lo creo. Si fuera solo fraude financiero, no necesitarían a alguien que se pareciera a ti. Solo necesitarían tu información. Arturo se puso de pie, paseando. No, esto es algo más. Algo más grande. Caminó hacia su oficina en casa, Carolina lo seguía. Arturo abrió sus cuentas financieras en su computadora, verificando cada transacción de los últimos 3 meses. Nada obvio destacaba, pero luego notó algo. Caro, ¿compraste algo en la joyería Castellanos hace 2 semanas? No. ¿Qué? Hay un cargo aquí. $5,740. Fue reembolsado 3 días después, pero está aquí. Carolina se inclinó sobre su hombro. Nunca he estado en la joyería Castellanos. ¿Dónde está? Arturo lo buscó en Google. Polanco, en Masaryk. Venden piezas personalizadas. Agarró su teléfono, marcó el número. Joyería Castellanos. Habla Mauricio. Hola, soy Arturo Torres. Mi esposa hizo una compra en su tienda hace 2 semanas y hubo cierta confusión sobre la transacción. ¿Puede buscarla? Por supuesto, señor. ¿Qué nombre? Carolina Clara de Torres. Una pausa. Ah, sí. El cambio de tamaño del anillo de bodas. La señora dijo que su esposo era ingeniero estructural y muy particular sobre las medidas. Ella vino, dejó el anillo, luego llamó unos días después diciendo que había un error y quería cancelar. Reembolsamos el cargo. La sangre de Arturo se heló. ¿Puede describirla? Cabello castaño rojizo,
ojos verdes, alrededor de 1,68 metros. Una dama muy agradable. ¿Hay algún problema? Sí. Esa no era mi esposa. Si ella regresa, por favor llámeme de inmediato. Arturo dio su número y colgó. Carolina lo miraba fijamente. ¿Por qué llevaría mi anillo de bodas para cambiarle el tamaño? No lo haría. La mente de Arturo estaba trabajando a través de las implicaciones. Ella lo estaba copiando o verificando su valor. Agarró la mano de Carolina, examinando su anillo de bodas. Todavía estaba allí. Por supuesto. Están haciendo copias de todo sobre ti. Tu identificación, tu apariencia, tus joyas. Esto no es un robo de identidad aleatorio. Alguien está tratando de convertirse en ti. Capítulo 2. La investigación. Arturo no durmió esa noche. Mientras Carolina finalmente se quedaba dormida alrededor de las 3 de la madrugada, agotada por el estrés, él se sentó en su oficina construyendo una línea de tiempo. Como ingeniero estructural, entendía que cada estructura tenía un cimiento, un punto donde todo comenzaba. Esta conspiración también tenía un comienzo. Solo tenía que encontrarlo. Comenzó con el incidente del bolso hace 6 semanas. Antes de eso, ¿había habido algo inusual? Arturo revisó sus estados de cuenta de tarjetas de crédito, registros bancarios, facturas telefónicas. Creó una hoja de cálculo, codificando por colores cualquier cosa, aunque fuera ligeramente anómala. Allí, hace 4 meses, un pequeño cargo de un estudio de fotografía en Ciudad Satélite. $900 pesos. No lo recordaba. Y cuando miró más de cerca, había sido reembolsado al día siguiente. Probando, murmuró Arturo. Estaban probando si podían usar la tarjeta de crédito. Encontró otro. Una consulta de membresía de gimnasio nunca completada. Un cargo de una clínica médica en Interlomas que fue reembolsado de inmediato. Cada vez, pequeñas cantidades, siempre reembolsadas rápidamente, probablemente para que Carolina no se diera cuenta. Alguien se había estado preparando durante meses. A las 6 de la mañana, Arturo hizo café y comenzó su siguiente tarea: averiguar quién era realmente la mujer muerta. La detective Tellez había dicho que su nombre estaba en la licencia de conducir como Carolina Clara de Torres, pero eso era falso. ¿Quién es ella realmente? Arturo buscó informes de noticias sobre el accidente. El Universal tenía un pequeño artículo. Mujer muere en accidente en el Puente de los Poetas. No se ha revelado el nombre pendiente de identificación. Había habido un testigo. José Rosas, que había estado caminando cerca y vio el auto desviarse. Arturo buscó a José Rosas en la Ciudad de México. 3 coincidencias. Llamó al primero. Hola, señor Rosas. Mi nombre es Arturo Torres. Entiendo que fue testigo de un accidente ayer en Santa Fe. Oh, sí. Algo terrible. Le conté a la policía todo lo que vi. Sé que esto es extraño, pero la mujer que murió llevaba una identificación que pertenecía a mi esposa. Estamos tratando de averiguar quién era realmente. ¿La vio antes del accidente? ¿Alguien con ella? No, amigo. Solo vi el auto perder el control. Aunque fue raro. Sucedió tan rápido, como si ella hubiera dado un volantazo a propósito o algo así. Pensé que tal vez tuvo una emergencia médica. Arturo le dio las gracias y colgó. O algo así. ¿Qué pasa si no fue un accidente? ¿Qué pasa si alguien la mató? Llamó a la detective Tellez, que sonaba despierta a pesar de la hora temprana. Señor Torres, está levantado temprano. No he ido a la cama. Detective, creo que la mujer en la morgue fue asesinada. Esa es una acusación seria. ¿Qué le hace pensar eso? Arturo expuso lo que había encontrado. Los meses de pequeñas transacciones de prueba, el patrón de alguien copiando lentamente cada aspecto de la identidad de Carolina, la visita a la joyería. Esta fue una operación a largo plazo. Y luego, de repente, la impostora muere en un accidente conveniente. Creo que alguien ató un cabo suelto. Hubo silencio en el otro extremo. Luego, reúnase conmigo en la estación a las 9. Traiga a su esposa y todos esos datos que recopiló.
Carolina se despertó a las 7 y Arturo le mostró lo que había encontrado. Su rostro palideció con cada descubrimiento. Alguien ha estado robando mi vida durante meses y no me di cuenta, susurró ella. No podrías haberlo sabido. Fueron cuidadosos, inteligentes. Pero cometieron errores. Todos cometen errores. Arturo la atrajo cerca. Vamos a averiguar quién está detrás de esto y por qué, y vamos a detenerlos. En la estación de policía, la detective Tellez había reunido un pequeño equipo. También había un hombre que Arturo no reconoció. De unos 40 años, traje elegante, con el porte de alguien acostumbrado a la autoridad. La detective Tellez lo presentó. Este es el agente especial Diego Gil de la FGR, Fiscalía General de la República. Cuando mencionó una operación de robo de identidad a largo plazo, hice algunas llamadas. Resulta que es posible que no sean las únicas víctimas. El agente Gil extendió fotos sobre la mesa de conferencias. 4 mujeres, todas con cabello castaño rojizo y ojos verdes, todas más o menos de la edad y complexión de Carolina. Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla. En los últimos 2 años, 4 mujeres que coinciden con la descripción general de su esposa han reportado robos de identidad sofisticados. En cada caso, hubo avistamientos de alguien que se parecía a ellas, pequeñas irregularidades financieras y un patrón de suplantación cuidadosa. ¿Murió alguien en esos casos?, preguntó Arturo. No. En cada caso, el robo fue descubierto antes de que sucediera algo serio. Los perpetradores desaparecieron antes de que pudiéramos atraparlos. Gil miró a Arturo intensamente. Pero esta es la primera vez que tenemos un cuerpo. Eso cambia las cosas. Si tiene razón, y fue asesinada, alguien está escalando. La voz de Carolina temblaba. ¿Pero por qué yo? ¿Por qué cualquiera de nosotras? No somos ricas. No somos famosas. ¿Cuál es el punto? Eso es lo que necesitamos averiguar. La detective Tellez sacó una computadora portátil. Hemos identificado a la mujer muerta. Su nombre era Diana Núñez. Tenía antecedentes, fraude de bajo nivel mayormente. Desapareció del radar hace unos 8 meses. Mi suposición es que alguien la reclutó para este trabajo. Arturo estudió la ficha policial de Diana Núñez. Parecía un boceto tosco de Carolina, rasgos similares, pero más duros, más cansados. Alguien que sabía cómo encontrar personas dispuestas a infringir la ley. Alguien con recursos para entrenarla, proporcionar cirugía plástica o buen maquillaje, suministrar identificaciones falsas. Estamos sacando a todos los asociados conocidos de Diana, dijo Gil. Pero Arturo, señor Torres, necesito ser claro. Si esto es crimen organizado o una red de fraude sofisticada, usted y su esposa deben tener mucho cuidado. Estas personas ya han matado una vez. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Carolina. ¿Solo esperar a que lo intenten de nuevo? No, dijo Arturo con firmeza. Averiguamos qué quieren. Todo crimen tiene un motivo. Ganancia financiera, venganza, poder. Alguien llegó a extremos extraordinarios para suplantarte. Tuvieron a Diana Núñez durante meses. ¿Qué estuvo haciendo ella en ese tiempo? La detective Tellez asintió. Eso es exactamente lo que necesitamos averiguar. Señora Torres, necesito que vuelva sobre sus pasos en los últimos meses. ¿A dónde fue? ¿Con quién interactuó? Alguien tenía acceso a información sobre usted, su horario, sus hábitos, su apariencia. Eso significa que alguien la estaba observando, o alguien que conoce les estaba dando información. Arturo sintió un escalofrío. Alguien que conocían, un traidor en su círculo. Durante las siguientes 3 horas, trabajaron a través de la rutina de Carolina. Su trabajo en la biblioteca, su clase de yoga, su club de lectura, su trabajo voluntario en el jardín comunitario. Arturo tomaba notas, cruzando referencias de lugares y personas. La biblioteca, dijo Arturo de repente. Caro, tienes acceso a registros privados allí, ¿no? Información personal sobre los usuarios. Sí, pero todo es confidencial y está protegido. Yo nunca. Sé que no lo harías. Pero, ¿qué pasa si Diana Núñez,
fingiendo ser tú, accedió a esos registros. ¿Qué pasa si todo esto se trata de obtener información sobre los usuarios de la biblioteca? ¿Qué tipo de información valdría todo esto?, preguntó Hill. La mente de Arturo se aceleró. Registros financieros, direcciones, CURP, RFCs y las personas llenaron ciertos formularios. Howe hizo una pausa. ¿Qué pasa si se trata de una persona específica? ¿Qué pasa si alguien necesitaba acceso a la información de un usuario en particular y suplantar a Carolina era la única forma de obtenerla? La detective Tellez ya estaba en su teléfono. Estoy consiguiendo una orden para los registros de acceso de la biblioteca. Veremos a quién estaba investigando Diana Núñez cuando fingió ser usted. Las piezas se estaban uniendo, pero Arturo sabía que aún no tenían el panorama completo. Diana Núñez estaba muerta. Alguien la había matado. Eso significaba que la operación había terminado o apenas comenzaba. Capítulo 3. El patrón La orden llegó esa tarde. Arturo, Carolina y la detective Tellez se sentaron en la oficina administrativa de la biblioteca, revisando los registros de acceso en la computadora de Carolina. El director de TI de la biblioteca, un joven nervioso llamado Andrés Barrios, los ayudó a navegar por el sistema. Está bien, dijo Andrés, sacando registros. El inicio de sesión de la señora Torres se usó 47 veces en las últimas 6 semanas cuando, según su tarjeta de tiempo, en realidad no estaba trabajando. ¿Puedes ver qué registros se accedieron?, preguntó Arturo. Andrés hizo clic en las pantallas. Principalmente información de usuarios, direcciones de casa, números de teléfono, números de tarjetas de biblioteca. Pero miren esto. 15 de esas búsquedas fueron para la misma persona. Sacó un nombre, Roberto Yáñez. Arturo sintió que algo encajaba en su mente. ¿Quién es Roberto Yáñez? Andrés revisó el archivo del usuario. 62 años, vive en Lomas de Chapultepec. Ha sido miembro de la biblioteca durante 30 años. Tiene un extenso historial de préstamos. Principalmente libros de negocios, algo de ficción. Nada inusual. Saca todo, ordenó la detective Tellez. Cada libro que ha sacado, cada recargo por retraso que ha pagado, cada computadora que ha usado en la biblioteca. A medida que profundizaban, surgió una imagen. Roberto Yáñez era viudo, jubilado, vivía solo en una casa grande con vista a la ciudad. Su historial de préstamos mostraba que había estado leyendo extensamente sobre planificación patrimonial, fideicomisos y leyes de herencia durante el último año. Es rico, dijo Arturo. O tiene acceso a dinero, y está planeando su patrimonio. Así que Diana Núñez, fingiendo ser Carolina, lo estaba investigando, reflexionó Tellez. ¿Por qué? ¿Para atacarlo por fraude? Carolina se había puesto pálida. Hace 3 meses, un hombre vino a la biblioteca. Caballero mayor, muy educado. Pidió ayuda para encontrar libros sobre planificación patrimonial. Le ayudé durante aproximadamente 1 hora, le mostré recursos, le ayudé a configurar su tarjeta de biblioteca. Estaba muy agradecido. Envió flores a la biblioteca al día siguiente con una nota de agradecimiento dirigida a mí personalmente. Así es como lo supieron, dijo Arturo, su ira aumentando. Alguien vio esa interacción, vio las flores, vio la nota. Sabían que habías ayudado a Roberto Yáñez, sabían que tenías acceso a su información. Crearon un plan para usarte para llegar a él. El agente Hill llegó entonces, trayendo nueva información. Roberto Yáñez, con un valor aproximado de 950 millones de pesos, hizo su fortuna en el desarrollo inmobiliario en los años 80 y 90. Su esposa murió hace 2 años. Tiene una hija, distanciada. Ella vive en Monterrey y no han hablado en años. Según nuestra investigación, ha estado trabajando con un abogado para establecer una fundación, planeando dejar la mayor parte de su dinero a la caridad. Lo que significa que alguien está a punto de perder mucho dinero, dijo Arturo. ¿La hija? Es nuestra primera sospechosa, pero se vuelve más complicado. Gil extendió más fotos sobre la mesa. Encontramos una conexión entre Diana Núñez y Vicente Lozano. La foto mostraba a un hombre de unos 40 años, guapo de una manera grasienta, con cabello oscuro peinado hacia atrás y ropa cara. Parecía alguien que había pasado su vida estafando a la gente y saliéndose con la suya. Vicente Lozano, continuó Gil.
Estafador de carrera, sospechoso en al menos una docena de fraudes mayores, pero nunca hemos podido hacer que nada se le pegue. Se especializa en estafas románticas y fraude de herencia. Apunta a personas ricas y solitarias y las manipula para que le den acceso a su dinero. Arturo miró fijamente la foto. ¿Creen que Vicente Lozano está tratando de estafar a Roberto Yáñez? Creo que es peor que eso. 3 de los casos anteriores de robo de identidad que mencioné. Ahora los hemos conectado todos con Vicente Lozano. En cada caso, usó a una mujer que se parecía a la víctima para obtener acceso a información sobre individuos ricos y aislados. Luego Vicente conocía a esos individuos, los encantaba y eventualmente los defraudaba. ¿Pero por qué usar una imitadora en absoluto?, preguntó Carolina. ¿Por qué no simplemente acercarse a Roberto Yáñez directamente? Porque Roberto Yáñez es cauteloso, dijo Arturo, comprendiendo de repente. Probablemente ha sido blanco de estafadores antes. En su nivel de riqueza, todos los que se le acercan son sospechosos. Pero si alguien tuviera información privilegiada, conociera sus hábitos, sus preferencias, su horario, tendrían una ventaja enorme. La detective Tellez asintió con gravedad. Y hay otra razón para la suplantación. Cuando se descubre un fraude, ¿a quién culpan? A la persona cuya identidad fue robada. Vicente se mantiene limpio. La imitadora carga con la culpa, o en este caso, termina muerta. Diana Núñez se acobardó, dijo Arturo. Se dio cuenta de que esto era más grande de lo que se había inscrito. Tal vez amenazó con ir a la policía. Así que Vicente la mató e hizo que pareciera un accidente. Pero todavía tiene toda la información que ella reunió sobre Roberto Yáñez. Todavía va a hacer su movimiento. Entonces necesitamos advertir a Roberto Yáñez, dijo Carolina. Decirle lo que está pasando. Gil negó con la cabeza. Si nos acercamos a Yáñez directamente, Vicente sabrá que estamos tras él. Desaparecerá tal como lo ha hecho en todos los demás casos. Necesitamos atraparlo en el acto. La mente de ingeniero de Arturo ya estaba trabajando a través de la estructura del problema. Vicente necesita algo que Diana Núñez tenía, la información detallada sobre Roberto Yáñez, el patrón de su vida. Cuando Diana murió, esa información podría haberse perdido. Necesitará volver a adquirirla, lo que significa que necesitará acceso a los registros de la biblioteca nuevamente. La detective Tellez terminó, pero ya no puede usar a Diana Núñez. Ella está muerta. Todos miraron a Carolina. No, dijo Arturo inmediatamente. Absolutamente no. No pondrás a mi esposa en peligro. Puedo hacerlo, dijo Carolina en voz baja. Puedo ayudar a atraparlo. ¿Qué? Arturo, este hombre ha estado robando mi identidad, invadiendo mi vida. Mató a alguien y planea lastimar a otra persona. Si no lo detenemos ahora, seguirá haciendo esto. ¿Cuántas otras vidas destruirá? El agente Gil se inclinó hacia adelante. Señora Torres, lo que estamos sugiriendo no está exento de riesgos, pero tenemos vigilancia completa. En el momento en que Vicente Lozano o cualquiera de sus asociados se acerque a usted, tendríamos agentes listos para intervenir. Arturo quería decir que no. Cada instinto le gritaba que llevara a Carolina a un lugar seguro, a algún lugar lejos de Vicente Lozano y sus esquemas. Pero vio la determinación en los ojos de su esposa. Ella no iba a correr. Él tampoco. Entonces yo también estoy involucrado, dijo Arturo. Cualquiera que sea el plan, soy parte de él. Y quiero a Vicente Lozano. Quiero mirarlo a los ojos cuando caiga. La detective Tellez lo estudió. Señor Torres, usted es un civil. Esto es asunto de la policía. Esto se convirtió en mi asunto cuando intentó robar la vida de mi esposa. La voz de Arturo era fría. Vicente Lozano cometió un error. Pensó que estaba apuntando a alguien a quien podía manipular, alguien aislado y desprotegido. Pero Carolina no está sola, y no voy a dejar que se salga con la suya. Durante las siguientes horas, formularon un plan. Carolina continuaría su rutina normal, pero con agentes observando. Establecerían vigilancia en la biblioteca, en su casa, en todas partes a donde fuera. Vicente Lozano tenía que creer que su plan aún podría funcionar. Cuando hiciera contacto, estarían listos.
Pero Arturo tenía un plan propio formándose. El procedimiento policial significaba tribunales, abogados, tal vez Vicente saliendo libre por un tecnicismo como lo había hecho antes. Arturo no quería justicia. Quería venganza. Y la iba a conseguir a su manera. Cuando salieron de la estación de policía esa noche, Carolina tomó la mano de Arturo. ¿Qué estás pensando? Conozco esa mirada. Estoy pensando, dijo Arturo lentamente, que Vicente Lozano está acostumbrado a víctimas débiles, aisladas y fáciles de manipular. Estoy pensando que no tiene idea de en qué se ha metido. Y estoy pensando que para cuando terminemos, lamentará haber escuchado tu nombre. Carolina apretó su mano. Bien. Porque quiero que pague por lo que hizo. No solo a nosotros, sino también a Diana Núñez. Lo que sea que fuera, no merecía morir. Arturo asintió. Vicente Lozano estaba a punto de aprender una lección importante. Los ingenieros estructurales entendían cómo construir cosas, pero también entendían íntimamente cómo derribarlas. Y Arturo Torres era muy bueno en su trabajo. Capítulo 4. El acercamiento. 2 días después, Arturo se sentó en su oficina en casa estudiando planos, pero no de edificios. Estos eran diagramas de la vida de Vicente Lozano, sus patrones, sus estructuras. Si Arturo iba a derribarlo, necesitaba entender la arquitectura del hombre por completo. El agente Gil había proporcionado todo lo que la FGR tenía sobre Vicente Lozano. Nacido como Vicente Jaime Lozano en Veracruz, 1982. Padres divorciados cuando tenía 6 años. Madre vuelta a casar con un rico banquero de inversión. Vicente creció con dinero, pero aparentemente sin amor. El perfil clásico sugería un narcisista que aprendió temprano que el encanto podía conseguirle lo que el afecto no podía. Primer arresto a los 19 por fraude con tarjeta de crédito. Cargos retirados cuando la víctima misteriosamente retiró la denuncia. Un patrón que Arturo reconocía ahora. Vicente era bueno haciendo desaparecer problemas, a menudo intimidando a sus víctimas. Durante los siguientes 20 años, Vicente había sido sospechoso en estafas románticas, fraude de herencia y largas estafas elaboradas. Su método era elegante: encontrar objetivos solitarios y ricos, estudiarlos a fondo, convertirse exactamente en lo que necesitaban y luego drenar lentamente sus recursos. La ganancia estimada de su carrera superaba los 600 millones de pesos, y eso era solo lo que podían rastrear. Pero Vicente nunca había sido condenado. Era inteligente, cuidadoso, y lo más importante, usaba intermediarios como Diana Núñez. Para cuando las víctimas se daban cuenta de que habían sido estafadas, Vicente se había ido y sus peones cargaban con la culpa. Sonó el teléfono de Arturo. Detective Tellez. Tenemos movimiento. Vicente Lozano está en la ciudad. Se registró en un hotel en el Paseo de la Reforma ayer bajo un alias, pero el reconocimiento facial lo captó. ¿Se ha acercado a Roberto Yáñez? Aún no, pero hemos estado monitoreando el teléfono y el correo electrónico de Yáñez. Recibió una carta ayer, escrita a mano, enviada desde aquí. Era una invitación a una recaudación de fondos de caridad para una fundación de alfabetización infantil. La sangre de Arturo se heló. Alfabetización. Eso se conecta con la biblioteca. Eso se conecta con Carolina. Exactamente. La carta mencionaba lo impresionada que estaba la fundación con el trabajo de bibliotecarios locales como Carolina Clara de Torres. Elogiaba la historia de donaciones caritativas de Roberto Yáñez y lo invitaba al evento este sábado por la noche en el Museo Soumaya. No existe ninguna fundación de alfabetización, dijo Arturo. No era una pregunta. No, es completamente falsa. Sitio web, registro de caridad, todo fabricado en las últimas 3 semanas, pero parece real. Muy real. Vicente Lozano está preparando su acercamiento. Roberto Yáñez irá a ese evento, conocerá a Vicente, y Vicente comenzará la estafa. Arturo paseaba por su oficina. ¿Pero cuál es el objetivo final? ¿Cómo planea Vicente obtener el dinero de Yáñez? Eso es lo que necesitamos averiguar, por eso necesitamos a Carolina en ese evento también. Vicente usó a Diana Núñez para investigar a Yáñez, pero es posible que aún necesite más información. Si ve a Carolina allí, podría acercarse a ella. No,
Eso es demasiado directo. Vicente es más inteligente que eso. Arturo lo pensó como un problema de ingeniería. Sabe que Diana Núñez está muerta. Tiene que asumir que eso podría atraer la atención de la policía. No arriesgará el contacto con una Carolina real a menos que sea absolutamente necesario. Entonces, ¿qué sugieres? Cambiamos el guión. Arturo estaba pensando rápido ahora, su mente trabajando a través de las variables. Vicente espera controlar la situación. Hacemos que sea reactivo en su lugar. Hacemos que venga a nosotros. El agente Gil llegó a la casa de Arturo esa tarde con la detective Tellez. Se sentaron en la mesa del comedor y Arturo expuso su plan. El arma más grande de Vicente Lozano es la información. Estudia sus objetivos, aprende todo sobre ellos, encuentra sus debilidades. Así es como construyó una caridad falsa que atraería perfectamente los intereses de Roberto Yáñez. ¿Entonces?, preguntó Gil. Entonces, le damos información falsa. Le hacemos creer que sabe lo que está pasando cuando no es así. Construimos una trampa usando sus propios métodos. Arturo sacó su computadora portátil, mostrando la investigación que compiló. Roberto Yáñez es un hombre cauteloso, pero también está solo. Su esposa murió. Su hija está distanciada. Vicente explotará esa soledad. Probablemente se posicionará como una figura de hijo, alguien que comparte los intereses y valores de Yáñez. Ese es un enfoque estándar, confirmó Gil. Hizo algo similar en el caso de Guadalajara, se hizo amigo de un viudo rico, lentamente lo convenció de convertir a Vicente en el ejecutivo de su patrimonio. Pero Vicente solo puede hacer eso si Yáñez confía en él. Y la confianza lleva tiempo. Tiempo que podemos usar. Arturo miró a Gil. ¿Qué tan de cerca están monitoreando a Roberto Yáñez? Tenemos su permiso ahora. Está cooperando completamente. Escuchas telefónicas, monitoreo de correo electrónico, incluso cámaras en su casa. Bien. Entonces esto es lo que hacemos. Dejamos que Vicente haga su acercamiento en el evento de caridad falso. Dejamos que comience su estafa. Pero también plantamos información que lo hará preocuparse, confundirse. Le hacemos pensar que hay competencia por la confianza de Roberto Yáñez. Carolina había estado escuchando en silencio. ¿Competencia de quién? ¿De mí? Arturo sonrió con gravedad. Roberto Yáñez me va a contratar. Torres Ingeniería va a hacer un análisis estructural completo y una renovación de su casa. Es un proyecto grande, 6 meses como mínimo, lo que significa que estaré en la casa de Yáñez constantemente, construyendo una relación con él, potencialmente interfiriendo con los planes de Vicente. Eso podría funcionar, dijo la detective Tellez lentamente. Vicente te vería como una amenaza, alguien más con acceso a Yáñez. Más que eso. Voy a convertirme en el confidente de Yáñez, su amigo. Todo lo que Vicente quiere ser, yo estaré allí primero. La voz de Arturo se endureció. Y cuando Vicente se dé cuenta de que está perdiendo. Cuando se desespere, ahí es cuando cometerá errores. El agente Gil frunció el ceño. Esto es arriesgado. Si Vicente te identifica como una amenaza, podría ir tras de ti. Ha matado antes. Bien. Que venga. Porque estaré listo. Esa noche, Arturo y Carolina repasaron cada detalle. El plan requería la cooperación de Roberto Yáñez, y necesitaban hacer que el anciano entendiera lo que estaba en juego. Se reunieron con Yáñez a la mañana siguiente en su casa, una impresionante mansión en Lomas de Chapultepec con vistas a la ciudad. Roberto Yáñez era alto, delgado, con cabello blanco y ojos inteligentes que a Arturo le gustaron de inmediato. Le recordaba a Arturo a su propio padre que murió hace 5 años. Señor y señora Torres, los saludó Yáñez calurosamente. El agente Gil me contó sobre su situación. Lamento que hayan sido arrastrados a este lío. Es nuestro lío ahora, dijo Arturo. Pero podemos usarlo para atrapar a Vicente Lozano. Explicaron el plan. Yáñez escuchó atentamente, haciendo preguntas directas. Arturo vio por qué el hombre había tenido éxito en los negocios, tenía una mente aguda y analítica. Entonces, quieren que deje que este estafador se acerque a mí, fingir que me engaña su esquema,
todo mientras ustedes trabajan secretamente con la policía, resumió Yáñez. Sí, y yo también estaré allí, en su casa, dándonos un contacto regular que no parecerá sospechoso. ¿Por qué contrataría a un ingeniero estructural? Mi casa está sólida. Porque dijo Arturo, pensando rápidamente, está planeando dejar su patrimonio a la caridad. ¿Qué pasa si parte de ese patrimonio incluye esta casa donada para convertirse en un museo o centro educativo? Necesita planos arquitectónicos, evaluaciones estructurales, propuestas sobre cómo adaptarla. Ese es un proyecto legítimo de 6 meses. Yáñez sonrió. Piensa rápido. Me gusta eso. Y tiene razón. Esta casa es especial. Mi esposa y yo la diseñamos juntos. La idea de que se convierta en un lugar donde la gente pueda aprender sobre arquitectura y diseño, sobre el arte que amábamos. Eso es algo que ella hubiera querido. ¿Entonces lo hará? Hijo, dijo Yáñez, su voz amable pero firme, alguien mató a una joven e intentó destruir la vida de su esposa. Por supuesto que ayudaré. Además, tengo 72 años. Esta es la mayor emoción que he tenido en años. El evento de caridad fue el sábado por la noche. Arturo observó desde la distancia mientras Vicente Lozano se movía entre la multitud en el Museo Soumaya. Vicente era suave, Arturo tenía que admitir eso. Parecía tener dinero, se movía con confianza y claramente había hecho su tarea sobre cada persona en la sala. Roberto Yáñez llegó a las 7:30, y Arturo vio que la cara de Vicente se iluminaba con interés depredador. Este era su objetivo. Esto era de lo que se trataban los meses de planificación. El acercamiento de Vicente fue magistral. No se apresuró hacia Yáñez. En cambio, dejó que Yáñez lo notara primero. Un comentario casual sobre una obra de arte, una risa compartida, y pronto estaban hablando como viejos amigos. Arturo, vestido con traje y haciéndose pasar por partidario de la caridad falsa, lo vio todo. Es bueno, murmuró Carolina a su lado. Ella había insistido en venir, usando una peluca y lentes de contacto de color que cambiaban su apariencia lo suficiente como para que Vicente no la reconociera. Está en su práctica, respondió Arturo. Pero mira. Está a punto de cometer su error. Vicente estaba dirigiendo la conversación. Arturo podía notarlo. Estaba reuniendo información, encontrando aperturas, estableciendo puntos en común. Y luego Roberto Yáñez dijo algo que cambió todo. En realidad, estoy en medio de un gran proyecto en este momento. Estoy trabajando con un ingeniero estructural para evaluar mi casa para una posible conversión a un museo educativo. Es todo un proceso. La sonrisa de Vicente no vaciló, pero Arturo vio el parpadeo en sus ojos. Incertidumbre. Esto no estaba en el guión. En serio, dijo Vicente suavemente. Eso suena fascinante. ¿Quién es el ingeniero? Arturo Torres. Un joven brillante. Me recuerda un poco a mí mismo a esa edad. De hecho, ahí está. Roberto hizo un gesto al otro lado de la sala. Ah, ven a conocer a mi nuevo amigo. Arturo se acercó, con el corazón latiendo con fuerza, pero su rostro tranquilo. Este era el momento. Cara a cara con Vicente Lozano. Vicente Lozano, dijo el estafador, extendiendo su mano. Estoy con la Fundación de Alfabetización Infantil. Arturo le estrechó la mano, notando el reloj caro, las uñas cuidadas. Arturo Torres. Y no, no lo es. La sonrisa de Vicente se congeló. ¿Disculpe? La Fundación de Alfabetización Infantil no existe, dijo Arturo en voz baja, para que solo Vicente y Roberto pudieran escuchar. Es una fachada, y usted es Vicente Jaime Lozano, buscado por fraude en 4 estados. ¿Realmente pensó que no verificaríamos? Roberto Yáñez estaba sonriendo ahora también. Hijo, acabas de intentar estafar a la persona equivocada. Mi nuevo amigo Arturo aquí es muy minucioso. El rostro de Vicente pasó por un cálculo rápido. Luchar o huir. Arturo podía verlo en sus ojos. No sé de qué está hablando, dijo Vicente, retrocediendo. Claramente ha habido un malentendido. No hay ningún malentendido. La detective Tellez emergió de la multitud, con su placa visible. Vicente Lozano,
soy la detective Cristina Tellez. Tengo algunas preguntas sobre Diana Núñez. Vicente corrió. Era rápido, Arturo tenía que admitirlo. Vicente empujó a través de la multitud, dirigiéndose a las salidas. Pero Arturo había anticipado esto. Había estudiado el diseño del museo, conocía cada salida, cada pasillo. Arturo se movió. Cortó a través de la multitud por un camino diferente, usando su conocimiento de la estructura del edificio. Vicente se dirigiría a la salida oeste, era la más cercana y conducía a la estructura de estacionamiento. Arturo llegó primero al pasillo, saliendo justo cuando Vicente doblaba la esquina. Chocaron. Vicente trató de pelear, pero Arturo tenía 13 kilos de ventaja y años de trabajo físico detrás de su mente de ingeniero. Agarró a Vicente, estrellándolo contra la pared. Diana Núñez, dijo Arturo. Tú la mataste. No sé qué. Mi esposa. Intentaste robar su identidad. Pensaste que podías destruir su vida y irte caminando. El agarre de Arturo se tensó. Te equivocaste. La policía inundó el pasillo entonces, tirando de Arturo hacia atrás, esposando a Vicente. El estafador estaba gruñendo ahora, toda pretensión de encanto desaparecida. No tienen nada. Estaba en un evento de caridad. No pueden probar nada. El agente Gil apareció sosteniendo su teléfono. En realidad, señor Lozano, podemos. Roberto Yáñez llevaba un micrófono. Tenemos toda su conversación, incluidas varias declaraciones fraudulentas sobre su caridad falsa. Eso es fraude. Agregue el asesinato de Diana Núñez, y está viendo cadena perpetua. El rostro de Vicente se puso blanco. La muerte de Diana fue un accidente. Entonces, ¿por qué corrió?, preguntó la detective Tellez. La gente inocente no corre. Mientras se llevaban a Vicente, Roberto Yáñez puso una mano en el hombro de Arturo. Bien hecho, hijo. Aunque supongo que tenías más en mente que solo su arresto. Arturo sonrió fríamente. Esto es solo el comienzo. Capítulo 5. El cómplice Vicente Lozano estaba bajo custodia, pero Arturo sabía que la estructura no estaba completa todavía. Los ingenieros entendían que un edificio era tan fuerte como su punto más débil, y Vicente tenía puntos débiles, cómplices, socios, personas que lo habían ayudado a matar a Diana Núñez y atacar a Carolina. Arturo pasó la mañana del domingo en la estación de policía con el agente Gil y la detective Tellez, revisando las posesiones de Vicente. Su habitación de hotel había arrojado una computadora portátil encriptada y varios teléfonos. El equipo técnico de la FGR estaba trabajando para romper la encriptación, pero Arturo sospechaba que Vicente era demasiado inteligente para mantener algo directamente incriminatorio en los dispositivos que llevaba. Tiene que tener un socio, insistió Arturo. Alguien local. Vicente ha estado en la ciudad menos de una semana, pero esta operación ha estado funcionando durante meses. Alguien estaba aquí en el terreno coordinando con Diana Núñez. Estamos revisando los registros telefónicos de Diana, dijo Tellez. La mayoría de sus llamadas fueron a teléfonos desechables, pero hay algunos números que se repiten. Arturo estudió la lista. Un número aparecía docenas de veces en los últimos 4 meses. Siempre llamadas breves. Ese es su controlador. Quienquiera que le estuviera dando instrucciones. El agente Gil levantó la vista de su propia computadora portátil. Lo rastreamos. El teléfono fue comprado en un Walmart en satélite. Transacción en efectivo. Sin cámaras, sin pistas. Pero alguien lo usó. Alguien en la ciudad. Arturo pensó en la logística. Diana Núñez necesitaba apoyo. Maquillaje para los disfraces, lugares para reunirse, alguien para fotografiar a Carolina para obtener el parecido correcto. Esa no es una operación de una sola persona. Carolina, que había estado sentada en silencio en la esquina, habló. El estudio de fotografía. Hace 4 meses, el cargo en mi tarjeta de crédito. Tal vez ahí es donde me tomaron fotos. ¿Cuál era el nombre? Arturo sacó su hoja de cálculo. Aperture Estudios en Ciudad Satélite. La detective Tellez ya estaba en su teléfono. 20 minutos después, tenían una orden y se dirigían al Estado de México.
Aperture Studios estaba en una plaza comercial deteriorada. El estudio en sí parecía apenas operativo, ventanas polvorientas, un letrero descolorido. Pero cuando entraron, Arturo notó las cámaras caras, el equipo de iluminación profesional. Este era un estudio en funcionamiento, solo que uno que no se anunciaba mucho. La dueña era una mujer de unos 40 años, cabello rubio decolorado, demasiado maquillaje. Parecía nerviosa cuando vio las placas. Teresa Duque, la detective Tellez, mostró su identificación. Tenemos preguntas sobre una transacción hace 4 meses. Los ojos de Teresa se movieron de un lado a otro. Dirijo un negocio legítimo. Estoy segura de que sí, pero alguien usó una tarjeta de crédito robada aquí. Carolina Clara de Torres, ¿le suena? Yo. Veo a muchos clientes. Arturo dio un paso adelante. Diana Núñez. Usted la fotografió. Ayudó a que se pareciera a mi esposa. La cara de Teresa se desmoronó. No sabía que iba a morir. Lo juro. Solo tomé algunas fotos. Eso es todo. ¿Quién la contrató?, exigió el agente Hill. No sé su nombre. Pagó en efectivo. Dijo que necesitaba fotos para un portafolio de modelaje. Trajo a esta mujer que parecía un poco simple. Dijo que necesitaba parecerse. Teresa se apagó, mirando a Carolina. ¿Cómo usted? Tenía fotos suyas. Muchas de ellas. Diferentes ángulos, diferente iluminación. Quería que fotografiara a Diana para que coincidiera con sus fotos. Exactamente. Descríbalo. Alto, tal vez 1,8 metros, cabello oscuro, principios de los 30. Tenía esta intensidad en él, como si siempre estuviera pensando 3 pasos por delante. Aterradorosamente inteligente. Y tenía un tatuaje en la muñeca. Una rosa de los vientos. Arturo y los agentes intercambiaron miradas. Ese no era Vicente Lozano. Vicente tenía unos 40 años y no tenía tatuajes visibles. ¿Cómo la contactó? Simplemente entró un día, me pagó $100,000 en efectivo para hacer las fotos y guardar silencio. Necesitaba el dinero. El negocio ha estado lento. Obtuvieron una descripción detallada, y Teresa trabajó con un dibujante. La imagen resultante mostraba a un hombre que Arturo no reconoció, rostro anguloso, ojos intensos, el tipo de persona que podía desaparecer entre una multitud o destacar dependiendo de lo que quisiera. Estamos buscando a un profesional, dijo el agente Hill cuando salieron del estudio. Alguien con habilidades de vigilancia, conocimiento de fotografía, alguien que pueda mezclarse. Ese no es un estafador típico. La mente de Arturo estaba trabajando. ¿Qué pasa si Vicente Lozano no suele trabajar de esta manera? ¿Qué pasa si contrató a alguien específicamente para este trabajo porque requería más vigilancia y planificación que sus estafas habituales? Un contratista, dijo la detective Tellez. Alguien que se especializa en el trabajo de preparación para grandes estafas. De vuelta en la estación, pasaron la descripción por las bases de datos. Tomó horas, pero finalmente obtuvieron una coincidencia. Carlos Charlie Blanco, 32 años, exinteligencia militar, baja deshonrosa hace 3 años por vender información clasificada. Desde entonces, desapareció del mapa. Sin registros de empleo, sin dirección. Un fantasma viviente. Es un mercenario, dijo Arturo, estudiando el archivo de Carlos. Vicente lo contrató para hacer la vigilancia. Coordinar con Diana Núñez, manejar la logística. Pero Carlos cometió el mismo error que cometió Vicente. Nos subestimó. ¿Cómo lo encontramos?, preguntó Carolina. No lo hacemos. Hacemos que él venga a nosotros. Arturo estaba formando un plan. Vicente está bajo custodia. Su operación está descubierta. Pero Carlos Blanco no sabe que sabemos de él. Cree que todavía está oculto. Usamos eso. ¿Cómo?, preguntó el agente Hill. Filtramos información. Le hacemos pensar que Vicente está a punto de delatarlo. Carlos no abandonará a Vicente, hay demasiado riesgo de que Vicente hable. Intentará silenciar a Vicente o ayudarlo a escapar. De cualquier manera, tiene que moverse.
La detective Tellez frunció el ceño. Eso es incitación al delito, entrapment. No, es estrategia. No estamos obligando a Carlos a cometer un crimen. Estamos creando circunstancias donde sus opciones probables lo expongan. Pasaron el día siguiente preparando la trampa. Arturo trabajó con el agente Hill para elaborar una filtración cuidadosa, rumores en la comunidad criminal de que Vicente Lozano estaba cooperando con las autoridades, que estaba dando nombres para reducir su sentencia. Se aseguraron de que los rumores llegaran al tipo de personas que se lo dirían a Carlos Blanco. Luego esperaron. El miércoles por la mañana, las cámaras de seguridad del reclusorio captaron algo interesante. Un hombre que coincidía con la descripción de Carlos Blanco había estado en el estacionamiento la noche anterior, sentado en un auto observando las instalaciones. Se había ido antes del amanecer, pero lo tenían en cámara. Está planeando algo, dijo Arturo, viendo las imágenes. La lectura de cargos de Vicente es el viernes. Carlos hará su movimiento antes de eso. Aumentaremos la seguridad, dijo la detective Tellez. Guardias adicionales, protocolos de bloqueo. Pero Arturo estaba pensando más profundamente. Carlos Blanco era de inteligencia militar. Sabe cómo contrarrestar la seguridad básica. Si simplemente bloqueamos el reclusorio, encontrará otra manera. Necesitamos darle un objetivo que no pueda resistir. ¿Cómo qué? Como yo. Arturo miró a Gil. Filtre que soy el testigo clave contra Vicente. Que sin mi testimonio sobre el evento de caridad falso, el caso se desmorona. Háganme el objetivo. Carolina lo agarró del brazo. Arturo, no. Eso es demasiado peligroso. Es la única manera. Carlos ha estado en las sombras todo este tiempo. Necesitamos sacarlo. Hacer que corra un riesgo. Y podría defenderme. Arturo miró a los ojos al agente Hill. Además, me tendrás bajo vigilancia. Cuando Carlos haga su movimiento, estarás listo. Al día siguiente, salió la filtración. Arturo Torres era el testigo estrella. Y sin él, Vicente Lozano saldría libre. Arturo se hizo visible, yendo a trabajar, haciendo mandados, actuando como si no tuviera idea de que era un objetivo. El jueves por la noche, Arturo estaba en casa cuando su sistema de seguridad lo alertó. Alguien se acercaba a la casa. Arturo había pasado la semana mejorando sus cámaras de seguridad, sensores de movimiento, cerraduras reforzadas. Ahora, observaba en su tableta cómo una figura se movía por su patio trasero. Carlos Blanco. Arturo activó la alarma silenciosa que alertaría a la policía, pero no corrió. En cambio, fue a su taller en el garaje. Si Carlos iba a entrar, Arturo estaría listo. El taller era el dominio de Arturo, herramientas, equipos, materiales. Agarró una llave inglesa, pesada y sólida, y esperó junto a la puerta que conectaba el taller con la casa. Escuchó la ganzúa funcionando. Carlos era bueno. Le tomó menos de 30 segundos evitar el cerrojo. La puerta se abrió silenciosamente y Carlos se deslizó adentro. La policía está en camino, dijo Arturo con calma desde las sombras. Tienes unos 3 minutos para decidir cómo termina esto. Carlos giró y Arturo vio el arma en su mano. Pero Carlos vaciló. Arturo no se estaba encogiendo ni suplicando. Se mantenía firme. Arruinaste todo, dijo Carlos. Meses de trabajo. Mataste a Diana Núñez, respondió Arturo. O Vicente lo hizo, y tú ayudaste. Ella iba a hablar. Débil. Vicente dijo que teníamos que limpiar los cabos sueltos. La mano armada de Carlos estaba firme. Ahora tú eres un cabo suelto. No, soy el ingeniero que construyó la trampa en la que acabas de entrar. Arturo señaló a las esquinas del taller. Cámaras grabando todo lo que acabas de decir. Audio también. Y la policía no está a 3 minutos. Están a 30 segundos. ¿Mentí? Los ojos de Carlos se abrieron al escuchar sirenas acercándose. Levantó el arma y Arturo se zambulló detrás de un banco de trabajo. El disparo se desvió, golpeando herramientas que cayeron al suelo. Luego, la puerta del garaje explotó hacia adentro, la policía inundando el lugar.
Carlos trató de correr pero no tenía a dónde ir. Lo derribaron, desarmándolo mientras Arturo se ponía de pie, con el corazón latiendo con fuerza pero las manos firmes. La detective Tellez miró a Arturo con algo parecido al asombro. «Te usaste a ti mismo como cebo». «Te lo dije», dijo Arturo respirando con dificultad. «Soy bueno. En mi trabajo. Y mi trabajo era atrapar a estos tipos». Carlos Blanco y Vicente Lozano estaban ambos bajo custodia. El caso era sólido: conspiración, fraude, intento de asesinato y asesinato. Pero Arturo no estaba satisfecho todavía. Todavía quedaba una pieza más de la estructura por desmantelar. Capítulo 6. La hija. Viernes por la tarde. El agente Gil llamó a Arturo a la oficina de la FGR. «Tenemos un problema», dijo Gil sin preámbulos. «La hija de Roberto Yáñez está en la Ciudad de México». Pensé que estaban distanciados. «¿Lo están?» «Lo han estado durante 8 años. Pero voló desde Monterrey ayer y se registró en un hotel en el centro. Llamó a su padre esta mañana, quiere reunirse». Arturo sintió que las piezas cambiaban. Eso no es una coincidencia. Se enteró del arresto de Vicente Lozano. Exactamente. Creemos que podría haber estado involucrada. Gil sacó registros financieros en una pantalla. Cristina Yáñez, la hija de Roberto, tiene deudas de juego. Serias. Más de 4 millones de pesos adeudados a algunas personas muy peligrosas en el norte. Los ha estado evitando durante meses, pero se están impacientando. Y sabía que su padre planeaba dejar su dinero a la caridad, terminó Arturo. Así que necesitaba una forma de obtener acceso a su patrimonio antes de que eso sucediera. Creemos que contrató a Vicente Lozano. La línea de tiempo encaja. Comenzó a acumular las deudas de juego hace unos 10 meses, justo cuando Vicente Lozano comenzó a investigar a Roberto Yáñez. Carolina estaba con Arturo. Entonces, todo esto, atacarme, matar a Diana Núñez, todo fue por una hija tratando de robar la herencia de su padre. Eso creemos, pero no podemos probarlo. No hay comunicación directa entre Cristina Yáñez y Vicente Lozano. Si ella lo contrató, fue lo suficientemente inteligente como para usar intermediarios. Arturo pensó en Roberto Yáñez, el hombre amable que los había recibido en su casa, que se había arriesgado para ayudar a atrapar a Vicente. Ahora, descubrir que su propia hija estaba detrás de todo lo destruiría. Necesitamos probarlo, dijo Arturo. Y necesitamos hacerlo de una manera que le dé un cierre a Roberto. ¿Cómo sugieres que hagamos eso?, preguntó Gil. Arturo sonrió de la misma manera que lo hizo cuando atraparon a Vicente. Preparamos una trampa. Cristina Yáñez está aquí por una razón. Necesita saber qué nos dijo Vicente Lozano antes de hacer su próximo movimiento. Le damos esa información. Información falsa. Durante las siguientes horas, elaboraron su estrategia. Filtraron a través de fuentes legales que Vicente Lozano se negaba a cooperar, que estaba asumiendo toda la responsabilidad por todo y que no se habían identificado cómplices. Era exactamente lo que Cristina querría escuchar. Vicente no estaba hablando, lo que significaba que ella estaba a salvo. Luego Arturo llamó a Roberto Yáñez. Roberto, soy Arturo. ¿Tu hija te llamó? Sí. ¿Quiere cenar esta noche? Arturo, no sé qué hacer. No hemos hablado en años. Sé que esto es difícil, pero necesito que te reúnas con ella. Lleva un micrófono oculto. Déjala hablar. Si estuvo involucrada en la contratación de Vicente Lozano, podría incriminarse. Hubo un largo silencio. ¿Realmente crees que Cristina podría haber hecho esto? Es mi hija. Lo sé, y lo siento, pero necesitamos saber la verdad. Si es culpable, dijo Roberto, con la voz quebrada, necesito escucharlo de su propia boca. Esa noche, Arturo y Carolina se sentaron en una camioneta de vigilancia de la FGR fuera de un restaurante en Polanco. Roberto Yáñez estaba adentro reuniéndose con su hija por primera vez en 8 años. Estaban escuchando cada palabra. Papá, ¿te ves bien? La voz de Cristina llegó claramente. Te he extrañado. Lo has hecho, la voz de Roberto era triste. No has llamado en años. Lo sé. Lo siento.
Las cosas se complicaron después de que mamá murió. Te culpé por no estar allí lo suficiente cuando se enfermó. No fue justo. Hablaron de temas neutrales por un tiempo. La salud de Roberto, la vida de Cristina en Monterrey, cuidadosamente editada, notó Arturo. Luego Roberto dirigió la conversación. Sucedió algo esta semana. Casi fui víctima de una estafa. Un hombre llamado Vicente Lozano trató de defraudarme. Oh, Dios mío, papá. ¿Estás bien? ¿Te lastimó? No, tuve ayuda. Mi amigo Arturo, el ingeniero que mencioné, atrapó a Vicente antes de que sucediera algo serio. Hubo una pausa. Eso es suerte. ¿Cómo supo tu amigo que Vicente era un estafador? Es complicado. Pero Vicente tuvo ayuda. Contrató a alguien para suplantar a una bibliotecaria local. Reunir información sobre mí. La mujer que contrató murió. Asesinada, cree la policía. Otra pausa. Más larga esta vez. Arturo se inclinó hacia adelante, escuchando atentamente. Eso es terrible, dijo Cristina finalmente. ¿Atraparon a quien la mató? Creen que Vicente lo hizo. Está bajo custodia ahora. Pero Cristina, esto es lo extraño. Vicente sabía mucho sobre mí. Cosas que no eran de conocimiento público. La policía cree que alguien cercano a mí podría haber proporcionado información. ¿Qué? La voz de Cristina tenía un filo ahora. ¿Estás diciendo que alguien que conoces te traicionó? Estoy diciendo que alguien quería mi dinero lo suficiente como para contratar a un asesino. La pregunta es ¿quién? La conversación fue de un lado a otro. Roberto era bueno. Empujaba lo suficiente sin ser obvio. Y lentamente, Cristina comenzó a romperse. Mira, papá, necesito ser honesta contigo. Estoy en problemas. Problemas financieros. Malas inversiones, malas decisiones. Debo dinero a personas que no esperarán mucho más. ¿Cuánto? 4 millones. Tal vez más con intereses. Arturo lo vio. Roberto le estaba dando una salida. Una oportunidad de confesar sin admitir lo peor. Cristina, si hubieras venido a mí, te habría ayudado. ¿Lo habrías hecho? ¿O me habrías dado un sermón sobre responsabilidad, sobre tomar buenas decisiones? La voz de Cristina se volvió amarga. Nunca estuviste allí para mí, papá. No cuando mamá estaba enferma. No cuando te necesitaba. Siempre estabas trabajando, siempre enfocado en el negocio. Y ahora estás dando todo ese dinero a la caridad, a extraños, mientras tu propia hija lucha. Así que contrataste a Vicente Lozano para robarlo. Silencio. Un largo y condenatorio silencio. No sé de qué estás hablando, dijo Cristina finalmente. Si lo sabes. Y necesitas decirme la verdad. ¿Contrataste a Vicente Lozano para estafarme? ¿Le diste información sobre mí, sobre mi vida, para que pudiera acercarse a mí? Papá. ¿Sabías que mataría a alguien? ¿Que destruiría vidas inocentes para llegar a mi dinero? No. No sabía nada sobre ningún asesinato. Yo solo quería lo que era mío. Eres mi padre. Ese dinero debería venir a mí, no a una caridad aleatoria. ¿Entonces sí lo contrataste? Otro largo silencio. Luego, sí. Lo contraté a través de un intermediario. Nunca lo conocí directamente. Solo proporcioné información y se suponía que me conseguiría acceso a tus cuentas, tu patrimonio. Se suponía que sería limpio, solo manipulación financiera. Nadie debía salir lastimado. La voz de Roberto se estaba quebrando. Eres mi hija. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste elegir a extraños sobre tu propia familia?, respondió Cristina. Te necesitaba y no estabas allí, así que tomé lo que debería haber sido mío de todos modos. Nunca fue tuyo. Tienes que ganarte el amor. Ganarte la confianza. No se roba. En la camioneta de vigilancia, el agente Gil ya estaba pidiendo refuerzos. La tenemos. Confesión completa.
Arturo observó cómo la policía entraba al restaurante. A través de la ventana, vio la cara de Cristina Yáñez cuando se dio cuenta de que había sido grabada. El shock, la traición, la rabia. Roberto Yáñez se puso de pie y se alejó de su hija sin mirar atrás. Más tarde esa noche, Arturo y Carolina se sentaron con Roberto en su hermosa casa con vista a la ciudad. El anciano parecía destrozado. La cría dijo en voz baja. ¿Dónde me equivoqué? No lo hiciste, dijo Arturo. La gente toma sus propias decisiones. Cristina eligió la codicia sobre la familia. Eso no es tu culpa. Tenía razón en una cosa. No estuve allí lo suficiente cuando su madre estaba enferma. Estaba construyendo mi negocio, ganando dinero. Pensé que estaba proveyendo para ellas, pero realmente solo estaba evitando ver morir a mi esposa. Carolina tomó la mano de Roberto. Pero aprendiste de eso. Vas a dar tu riqueza para ayudar a otros, para crear algo hermoso de la memoria de tu esposa. Eso es lo que importa. Roberto sonrió con tristeza. ¿Todavía me ayudarán con eso? ¿El museo? Creo que necesito ese proyecto ahora más que nunca. Por supuesto, dijo Arturo. Construiremos algo increíble, algo que perdurará. Mientras conducían a casa, Carolina se apoyó en el hombro de Arturo. ¿Finalmente terminó?, preguntó ella. Casi, dijo Arturo. Solo una cosa más. Capítulo 7. La confesión. El abogado de Vicente Lozano era Caro. Un abogado astuto de Tijuana llamado Walter Padrón que había construido una carrera defendiendo criminales de cuello blanco. Se sentó frente a Arturo en una sala de interrogatorios. Su traje probablemente valía más de lo que Arturo ganaba en un mes. Mi cliente está dispuesto a considerar un acuerdo de cooperación, dijo Padrón, a cambio de testimonio contra Cristina Yáñez y Carlos Blanco. Buscamos una reducción de cargos a conspiración y fraude. Sin cargo de asesinato, sin intento de asesinato. Arturo se rió. No. Padrón parpadeó. ¿Disculpe? Su cliente mató a Diana Núñez. Intentó destruir la vida de mi esposa. No obtendrá ningún trato. Arturo miró a Vicente a través del vidrio. Y me aseguraré de que pase el resto de su vida en prisión. Señor Torres, usted no es el fiscal aquí. No, pero soy el testigo principal y tengo algo que su cliente quiere. Arturo sacó una carpeta. Estos son registros financieros que recuperamos del apartamento de Carlos Blanco. Muestran pagos de una cuenta offshore, la cuenta offshore de su cliente, a Carlos por servicios especiales. También muestran un pago final de 1 millón de pesos el día después de que Diana Núñez muriera. La cara de Vicente se había puesto pálida detrás del vidrio. Eso es circunstancial, argumentó Padrón. Tal vez. Pero combinado con la evidencia forense del auto de Diana, líneas de freno que fueron manipuladas y el testimonio de testigos de que Vicente y Diana tuvieron una acalorada discusión la noche antes de que ella muriera, es suficiente para una condena por asesinato. Padrón miró a Vicente, que negaba con la cabeza. Mi cliente mantiene su inocencia. Entonces enfrentará el juicio y perderá. Arturo se inclinó hacia adelante. Pero esto es lo que estoy dispuesto a ofrecer. Vicente nos cuenta todo. Cada estafa que ha realizado, cada víctima, cada cómplice. Da un testimonio que puede ayudar a la FGR a cerrar docenas de casos. Y a cambio, recomendaré que se busque una sentencia en una prisión de seguridad media en lugar de una de máxima. Ese no es un gran trato, protestó Padrón. Es el único trato que obtendrá. Porque podría irme ahora mismo y Vicente moriría en el reclusorio. De esta manera, al menos llega a sentirse importante por última vez. Padrón consultó con Vicente en privado. Arturo esperó, conociendo la psicología de hombres como Vicente. Necesitaban sentirse en control. Necesitaban creer que eran más inteligentes que los demás. Darle a Vicente la oportunidad de presumir su inteligencia, de probar cuán brillantes eran sus estafas, y hablaría. Media hora después, regresaron. Vicente parecía más pequeño de alguna manera, su confianza destrozada. Hablaré, dijo. Pero quiero garantías por escrito. El agente Gil entró con un acuerdo formal.
Vicente daría testimonio completo sobre su carrera criminal, incluida información detallada sobre cada estafa, cada víctima, cada crimen. A cambio, cumpliría su tiempo en condiciones ligeramente mejores. Comience con Cristina Yáñez, ordenó Gil una vez firmado el acuerdo. ¿Cómo lo contactó? Vicente se recostó y Arturo vio regresar la vieja presunción. Esto era lo que Vicente amaba, ser la persona más inteligente en la sala, explicando su brillantez. Ella no me contactó directamente. Es más inteligente que eso. Usó a un abogado en Tijuana que se especializa en conectar personas que necesitan servicios discretos. Recibí un mensaje a través de él. Padre rico, hija distanciada, patrimonio de casi 1.000 millones de pesos. La trampa era que el padre era inteligente, cauteloso, había sido blanco de estafas antes, así que necesitaba ser creativo, que es donde entró Diana Núñez. Arturo dijo, Diana era perfecta. Necesitaba dinero, estaba dispuesta a correr riesgos y tenía el aspecto adecuado. La encontré a través de Carlos Blanco. Él conocía gente en ese mundo. Pasamos 3 meses entrenándola, preparándola. Cirugía plástica en la nariz, lentes de contacto, tinte para el cabello, practicó su voz, sus gestos. ¿Cómo supo sobre Carolina Clara de Torres? Vicente sonrió a Arturo. Cristina me dio acceso a los registros telefónicos de su padre, correo electrónico, todo. Vi las flores que había enviado a la biblioteca, leí la nota de agradecimiento. Claramente le gustaba a su esposa, pensaba muy bien de ella. Así que la investigué, encontré su rutina, sus hábitos, y me di cuenta de que era perfecta. Trabajaba en la biblioteca, tenía acceso a registros de usuarios, incluidos los de Roberto Yáñez. Si Diana podía reemplazarla temporalmente, tendríamos toda la información que necesitábamos. Pero Diana se acobardó, incitó la detective Tellez. La cara de Vicente se oscureció. Diana se volvió codiciosa. Pensó que merecía más dinero. Pensó que era la clave de todo. Empezó a hacer amenazas. Dijo que iría a la policía si no le pagaba 1 millón más. Así que la mataste. Hice que Carlos manipulara sus frenos. Que pareciera un accidente. Limpio, simple. Vicente lo dijo casualmente como si estuviera discutiendo una decisión comercial. Arturo sintió que la rabia aumentaba pero mantuvo su voz firme. Diana Núñez era una persona. Tenía una vida, esperanzas, sueños. Y la mataste porque pidió más dinero. Era un pasivo. En mi negocio, eliminas los pasivos. Vicente miró a Arturo con algo parecido a lástima. Crees que soy un monstruo, pero soy un hombre de negocios. Todo lo que hice fue calculado, estratégico. De hecho, soy muy bueno en lo que hago. Eres un asesino y un parásito, dijo Arturo rotundamente. Y ahora vas a pasar los próximos 40 años en una celda explicando a los fiscales federales exactamente cuán inteligente crees que eres. La sesión duró 6 horas. Vicente habló sobre otras estafas. La mujer en Seattle cuya identidad robaron para acceder a los secretos de la compañía de su exmarido. El hombre en Guadalajara a quien convencieron de firmar un poder notarial antes de drenar sus cuentas. Cada historia enfermaba más a Arturo, pero Arturo también notó algo. Vicente seguía mencionando a Carlos Blanco, como Carlos había encontrado objetivos, manejado la vigilancia, se había ocupado de los problemas. Vicente se estaba distanciando de la violencia, tratando de pintar a Carlos como el peligroso. Estás tratando de echarle la culpa a Carlos, dijo Arturo. Hacerte ver como solo un estafador, no un asesino. Estoy diciendo la verdad. Carlos hizo el trabajo sucio. Yo hice la planificación. Pero tú diste las órdenes. Tú decidiste que Diana Núñez tenía que morir. Eso te hace igual de culpable. La máscara de Vicente se deslizó. No lo entiendes. En este negocio, haces lo que es necesario. Diana iba a destruir meses de trabajo. El cliente, Cristina, se estaba impacientando. Tenía que mostrar resultados. El cliente, repitió Arturo, así es como ves a la gente. Como clientes. No como una hija traicionando a su padre, no como víctimas siendo destruidas. Todos son víctimas en su propia historia, dijo Vicente con desdén. Yo simplemente elijo no ser uno.
Arturo se puso de pie. Te equivocas. Eres víctima de tu propio narcisismo, tu propia incapacidad para ver a las personas como seres humanos, y es por eso que vas a ir a prisión. Porque no podías imaginar que alguien como yo, alguien que probablemente pensabas que era solo un ingeniero aburrido, sería lo suficientemente inteligente como para atraparte. Dejó a Vicente sentado en la sala de interrogatorios y esa fue la última vez que Arturo lo vio en persona. Capítulo 8. El juicio. 3 meses después, Arturo se sentó en una sala del Tribunal de la Ciudad de México viendo cómo el juicio de Vicente Lozano entraba en su último día. La fiscalía había construido un caso abrumador. Evidencia forense, testimonio de testigos, registros financieros y la propia confesión de Vicente. Partes de ella cuidadosamente editadas para eliminar la negociación. Carolina estaba sentada junto a Arturo, con la mano en la suya. Había sido notablemente fuerte a través de todo esto, testificando sobre el robo de identidad, enfrentando los intentos del abogado de Vicente de hacerla parecer paranoica o equivocada. Pero Arturo había estado tan orgulloso de ella, la forma en que se mantuvo firme y dijo su verdad. Carlos Blanco había aceptado un trato, 20 años a cambio de testimonio contra Vicente. Se sentó en el estrado de los testigos ahora describiendo en detalle cómo Vicente había ordenado el asesinato de Diana Núñez. Me llamó y dijo que el problema debía resolverse permanentemente, testificó Carlos. Entendí lo que eso significaba. Fui al apartamento de Diana esa noche, le dije que Vicente quería reunirse con ella en el Puente de los Poetas para discutir su pago. Mientras conducía, activé un dispositivo que había instalado en su auto antes. Activó remotamente el freno de emergencia mientras iba a alta velocidad. El auto patinó. Perdió el control. Atravesó la barandilla. ¿Y colocó la identificación de Carolina Torres en el auto después del accidente?, preguntó el fiscal. Sí, llamé anónimamente. Luego accedí al vehículo mientras aún estaba en el agua. Coloqué el bolso donde se encontraría. Vicente quería que todos pensaran que era Carolina Torres quien murió. Crear confusión. Ganarle tiempo para completar la estafa a Roberto Yáñez. El abogado defensor trató de encontrar agujeros en el testimonio de Carlos, pero era hermético. Combinado con registros telefónicos, transacciones financieras y evidencia forense del auto de Diana, el caso era inquebrantable. El juicio de Cristina Yáñez fue separado y estaba en curso. Su defensa era que había contratado a Vicente para asesoramiento financiero, no asesinato, pero su propia confesión grabada a su padre, hablando de dar información a Vicente y querer su parte justa, fue devastadora. Arturo había testificado en su juicio también, explicando la elaborada operación de vigilancia que había apuntado a Carolina específicamente debido al deseo de Cristina de acceder al dinero de su padre. Roberto Yáñez había estado en la sala del tribunal para ese juicio, viendo la condena de su hija con ojos tristes. Después del veredicto de culpabilidad, le dijo a Arturo que seguiría adelante con el proyecto del museo con renovada determinación. No puedo salvar a mi hija, dijo Roberto. Pero tal vez pueda ayudar a salvar a alguna otra familia de pasar por lo que pasamos. Ahora, en el juicio de Vicente, la fiscal estaba dando argumentos finales. Vicente Lozano es un depredador. Apunta a los vulnerables, los solitarios, los aislados. Los estudia como un cazador estudia a su presa, encontrando sus debilidades, sus necesidades, sus deseos, y luego los manipula, usando encanto e inteligencia para ganar su confianza. Pero cuando las cosas no salen como él quiere, cuando alguien se convierte en un pasivo como lo hizo Diana Núñez, no duda en eliminarlos. La fiscal caminó hacia donde el jurado podía verla claramente. La defensa quiere que crean que Vicente Lozano es solo un estafador, alguien que roba dinero pero no lastima a la gente. Pero Diana Núñez está muerta. Las vidas de Carolina y Arturo Torres casi fueron destruidas. Roberto Yáñez casi fue separado de su fortuna y traicionado por su propia hija, un esquema que Vicente Lozano orquestó y del que se benefició. Estas son personas reales con vidas reales. Y a Vicente Lozano no le importaba ninguno de ellos. Hizo una pausa. La evidencia es clara. La forense es clara. Vicente Lozano ordenó la muerte de Diana Núñez, y lo hizo para proteger una conspiración criminal que ya había destruido múltiples vidas. Encuéntrenlo culpable. Den justicia a estas víctimas. El jurado deliberó durante 2 horas. Cuando regresaron, su veredicto fue unánime en todos los cargos.
Conspiración para cometer fraude, fraude electrónico, robo de identidad y asesinato en primer grado. Vicente Lozano no mostró emoción cuando se leyó el veredicto, pero Arturo vio que sus manos temblaban ligeramente. Bien. Que sienta miedo por una vez. En la sentencia 2 semanas después, el juez le dio a Vicente Lozano 50 años de prisión. Señor Lozano, dijo el juez, usted es un hombre inteligente que eligió usar su inteligencia para el mal. Destruyó vidas sin remordimiento, mató sin dudarlo. E incluso ahora, no creo que entienda la magnitud de sus crímenes. La Corte lo sentencia a 50 años sin posibilidad de libertad condicional temprana. Quizás en prisión, finalmente aprenda que otras personas no son simplemente herramientas para su enriquecimiento. Arturo sintió que Carolina apretaba su mano. Había terminado. Vicente Lozano moriría en prisión, al igual que Carlos Blanco eventualmente. Cristina Yáñez había recibido 15 años. Sería elegible para libertad condicional eventualmente, pero su padre había dejado claro que nunca la volvería a ver. Fuera del tribunal, la detective Tellez y el agente Gil se reunieron con ellos. Hicieron un buen trabajo, le dijo Gil a Arturo. Ya hemos usado el testimonio de Vicente para reabrir otros 6 casos. Va a estar ocupado durante años ayudándonos a atrapar a sus antiguos asociados. Espero que lo disfrute, dijo Arturo secamente. Es el único control que le quedará. ¿Qué hay de ustedes dos?, preguntó Tellez. ¿Qué sigue? Arturo miró a Carolina. Habían pasado por el infierno, pero habían salido más fuertes. Vamos a terminar el proyecto del Museo de Roberto Yáñez, dijo Carolina. Convertir algo terrible en algo hermoso. Y luego agregó Arturo, vamos a tomar unas vacaciones muy largas en algún lugar con playas y absolutamente ningún estafador. Todos rieron, pero mientras se alejaban, Arturo sintió que el peso finalmente se levantaba. Vicente Lozano había cometido un error crítico. Pensó que Arturo era solo otra víctima, alguien para ser manipulado y descartado. Pero Arturo le había mostrado la verdad. Subestima a tus víctimas bajo tu propio riesgo. Porque a veces el ingeniero aburrido resulta ser la persona más inteligente en la sala. Capítulo 9. El nuevo comienzo. 6 meses después de la sentencia de Vicente Lozano, Arturo estaba en la casa de Roberto Yáñez. Ahora el Museo de Arquitectura y Diseño Roberto y Margarita Yáñez. La renovación estaba completa y era espectacular. Arturo había puesto su corazón en este proyecto, honrando el amor que Roberto y su difunta esposa habían compartido, creando espacios donde la gente pudiera aprender sobre arquitectura, diseño y la belleza de la construcción reflexiva. Es perfecto, dijo Roberto, con los ojos empañados. A Margarita le hubiera encantado esto. La gran inauguración era en 1 hora. Dignatarios de la comunidad artística de la Ciudad de México venían. Estudiantes de programas de arquitectura, familias locales. El museo sería gratuito para el público, financiado por la dotación de Roberto. Era todo lo que Roberto había querido, un legado de educación y belleza, no codicia. Carolina también había sido fundamental. Había ayudado a diseñar la sección de biblioteca del museo, curando una colección de libros de arquitectura y creando una sala de lectura que honraba el amor de Margarita Yáñez por la literatura. La sala tenía ventanas con vistas al volcán Popocatépetl, tal como Margarita siempre había querido. ¿Sabes?, dijo Roberto mientras hacían un recorrido final, Vicente Lozano estaba tratando de quitarme todo. En cambio, me dio 2 de los mejores amigos que he tenido. Arturo sonrió. Creo que Margarita lo planeó de esa manera. Ella todavía te está cuidando. Creo que tienes razón. Roberto se detuvo ante una foto de su difunta esposa exhibida prominentemente en el vestíbulo de entrada. Cristina pidió verme. Su abogado envió una carta. ¿Vas a visitarla? No lo sé. Parte de mí piensa que debería. Todavía es mi hija. Pero otra parte recuerda que contrató a un asesino para robarme. Que no le importaba quién saliera lastimado siempre y cuando obtuviera dinero. Roberto suspiró. ¿Qué harías tú? Arturo lo pensó cuidadosamente. Me preguntaría, ¿qué necesitas tú? No lo que ella necesita, no lo que la sociedad espera. ¿Qué necesita Roberto Yáñez para su propia paz? No sé si puedo perdonarla. Entonces no lo hagas.
No le debes perdón. Tal vez algún día te sientas diferente, pero ahora está bien protegerte a ti mismo. Roberto asintió lentamente. Gracias por todo. Por atrapar a Vicente, por construir este museo, por estar aquí. Somos familia ahora, dijo Carolina, uniéndose a ellos. Había escuchado la conversación. No tienes que agradecer a la familia. La inauguración fue un gran éxito. Más de 300 personas recorrieron el museo ese primer día. Arturo vio a los niños correr por los espacios de exhibición, tocando modelos a escala de edificios, aprendiendo sobre ingeniería estructural a través de pantallas interactivas. Vio a parejas jóvenes examinando la colección de fotografía arquitectónica de Margarita. Vio a estudiantes dibujando en el estudio de dibujo que Arturo había diseñado. Esto era lo que Vicente Lozano había intentado destruir. No solo dinero, sino la capacidad de crear algo significativo. Y Arturo lo había detenido. Esa noche, después de que la multitud se había ido y el museo había cerrado, Arturo y Carolina se sentaron en la terraza con vista al centro de la ciudad. Las luces de la CDMX parpadeaban debajo de ellos, y Arturo sintió una paz profunda. He estado pensando, dijo Carolina, sobre Diana Núñez. ¿Qué pasa con ella? Ella también fue una víctima, en cierto modo. Sí, tomó malas decisiones, se involucró con Vicente Lozano, trató de robar mi identidad, pero también era una mujer que necesitaba dinero desesperadamente, que pensó que esta era su única opción y que murió porque trató de hacer lo correcto al final. Arturo no lo había pensado de esa manera. Intentó echarse atrás. Eso es lo que la mató. Exactamente. Así que he estado hablando con Roberto sobre crear un fondo de becas para mujeres que intentan escapar de situaciones malas, relaciones abusivas, pobreza, crimen. Darles oportunidades de educación, capacitación laboral, una salida. Lo llamamos la Fundación de Segunda Oportunidad Diana Núñez. Arturo miró a su esposa con renovada admiración. Eso es increíblemente compasivo. No quiero que Diana sea recordada solo como la mujer que intentó robar la identidad de Carolina Torres. Ella era más que eso. Merecía algo mejor que Vicente Lozano. Haremos que suceda, prometió Arturo. A Roberto le encantará la idea. Se sentaron en un cómodo silencio por un rato. Luego Carolina hizo la pregunta que Arturo había estado evitando. ¿Piensas en Vicente? ¿En lo que intentó hacernos? A veces, admitió Arturo, pero ya no con ira. Principalmente siento lástima. Tenía inteligencia, encanto, talento. Podría haber construido algo real. En cambio, pasó su vida derribando lo que otras personas construyeron. Y ahora no tiene nada. Mientras que nosotros lo tenemos todo. Arturo atrajo a Carolina cerca. Nos tenemos el uno al otro. Tenemos amigos como Roberto. Tenemos trabajo que importa. Tenemos una vida que vale la pena vivir. Sin arrepentimientos. Solo uno. Arturo sonrió. Lamento no haber golpeado a Vicente Lozano en la cara cuando tuve la oportunidad. Carolina se rió. Muy maduro. Oye, solo soy humano. Observaron las luces de la ciudad por un rato más, luego se dirigieron a casa. Mientras conducían por las calles de la ciudad, Arturo pensó en el viaje en el que habían estado. Hace 6 meses, una llamada telefónica había destrozado su vida ordinaria, arrastrándolos a una pesadilla de robo de identidad, asesinato y traición. Pero habían sobrevivido. Más que sobrevivido, habían prosperado. Habían atrapado a los criminales, protegido a los inocentes, construido algo hermoso de los escombros. Y lo más importante, lo habían hecho juntos. En casa, Arturo abrió la puerta. El nuevo y mejorado sistema de seguridad que había instalado lo hacía sentir mucho mejor, y se instalaron en su rutina familiar. Carolina hizo té. Arturo revisó sus correos electrónicos de trabajo, y terminaron en el sofá juntos, tal como lo habían hecho la noche en que todo esto comenzó. ¿Sabes de qué me di cuenta?, dijo Carolina. El mayor error de Vicente Lozano no fue subestimarte. Fue pensar que yo era reemplazable. Que alguien podía estudiarme, copiarme, y que eso sería suficiente. Pero tú eres único. Ambos lo somos. Por eso lo vencimos. Él entendía patrones,
cosas superficiales. Pero no entendía la profundidad, la conexión real, el amor. Esas cosas no se pueden copiar ni fingir. El teléfono de Arturo vibró. Un mensaje de Roberto. El museo tuvo 347 visitantes hoy. Margarita estaría tan orgullosa. Gracias a ambos por todo. Cena la próxima semana. Arturo le mostró el mensaje a Carolina y se sonrieron el uno al otro. La vida es buena, dijo Carolina. La vida es muy buena, estuvo de acuerdo Arturo. Y mientras se sentaban juntos en su hogar, seguros y rodeados de la vida que habían construido juntos, Arturo se sintió agradecido por la llamada telefónica que había comenzado esta pesadilla. Porque al luchar a través de ella, al enfrentarse a Vicente Lozano y sus esquemas, Arturo había descubierto algo esencial sobre sí mismo y Carolina. Eran más fuertes de lo que sabían, más valientes de lo que pensaban, y juntos eran imparables. Vicente Lozano había intentado robar la identidad de Carolina, borrarla y reemplazarla con una copia. En cambio, inadvertidamente les había mostrado a Arturo y Carolina exactamente quiénes eran, no víctimas, no objetivos, no personas para ser manipuladas y descartadas. Eran sobrevivientes. Eran constructores. Eran socios en el sentido más verdadero. Y estaban en casa. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu precioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré.